EWTN, el esplendor de la verdad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lo juro y lo cumpliré, guardaré tus justos mandamientos. Estoy tan afligido, Señor, dame vida según tu promesa. Acepta, Señor, los votos que pronuncio, enséñame tus mandatos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Los malvados me tendieron un lazo, pero no me desvié de tus preceptos. Tus preceptos, Señor, son la herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente. Gracias, Señor, por este nuevo día, por mi comunidad, por el don de la vocación y de la vida. Gracias por todo eso, que este día sea enteramente consagrado a tu voluntad. Hola, soy el Padre Osvaldo Cazorla de la Orden de los Dominicos del Ecuador. Nuestra orden fue fundada por Santo Domingo de Guzmán en el siglo XIII. Él sintió la necesidad de una predicación efectiva desde el Evangelio y la vida comunitaria hacia el pueblo fiel, aquel pueblo que necesitaba nutrirse de la palabra de Dios. Desde allí los dominicos tenemos ese carisma tan precioso que significa el hecho de contemplar la verdad en nuestro interior, esa verdad que brota de la palabra, de la presencia de Dios, y darla a los demás, en la evangelización, en la predicación, en las obras de misericordia, en el estar con la gente que necesita a Jesús. Iniciamos pues precisamente nosotros nuestra oración matutina con el Laudes, que como uno de los dominicos decía, es la primera clase de teología que un dominico recibe. Llenos de esa palabra de Dios, tenemos la fuerza y el ánimo de predicar su evangelio a los que lo necesiten. Acompáñenme, por favor, a este rezo de Laudes. La liturgia de las horas es la alabanza que los cristianos ofrecemos al Señor y dura prácticamente todo el día, en el sentido de que está distribuida en varias partes, dos principalmente, el laudes al comenzar la mañana y las vísperas al finalizar la tarde. Pero también tenemos la hora intermedia y luego tenemos también lo que llamamos las completas para irnos al descanso nocturno. En los atrios de la casa de nuestro Dios. Realmente nos hacemos eco de aquellos sentimientos que iluminaban al salmista y le inspiraban para dirigirse a nuestro Padre Dios. Es verdaderamente una alabanza preciosa y va desde la súplica hasta el reconocimiento de la omnipotencia de Dios. Es la primera clase de teología, según nos decían nuestros mayores en la fe, porque ahí nos comunicamos directamente con Dios y Él verdaderamente. Por los siglos de los siglos, amén. Que el Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
Luego de ese momento hermoso de nutrir nuestra amistad con Jesús en el Laudes, vamos al refectorio a nutrir nuestro cuerpo y sobre todo a llenarnos de la presencia de nuestra comunidad. Les invito por favor a pasar a disfrutar de este momento tan especial que es para nosotros el desayuno comunitario. Buenos días a todos. Buenos días, Gracias. Nuestro Padre Santo Domingo fundó la Orden de Predicadores en el siglo XIII y él escogió la regla de Agustín que encerraba ese carisma monacal de vivir en retiro, encerrados, y junto con eso también la vida comunitaria y la vida de la predicación. Y la vida de la comunidad para nosotros es un encuentro muy rico que enriquece nuestra amistad, que enriquece pues nuestros lazos de unión, nuestra espiritualidad, nuestro carisma común. Carlos Andrés, ¿qué es para ti la comunidad? ¿Qué significa para ti la comunidad dominicana? Cuando tú caes, levantarte, los hermanos te den la mano para seguir viviendo, ¿no? Porque no es un camino fácil y necesita uno la ayuda de las demás personas. Para mí eso es la comunidad y ahí se cierra todo el valor de la comunidad. Santo Domingo de Guzmán fundó una orden en donde la comunidad tiene una gran importancia. Era una orden comunitaria y una orden activa, es decir, con una vida hacia adentro y una vida hacia afuera. Es, yo diría, el fomentar lazos entre personas que somos diferentes en muchos aspectos, pero lazos profundos, espirituales, en donde verdaderamente nosotros nos enriquezcamos. Jesús en el Evangelio nos dice una cosa preciosa con respecto a esto. ¿Quién es mi madre y mis hermanos, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre? Realmente nuestro carisma es universal y incluye a todos los seres humanos que tienen esta vocación preciosa de la predicación, es decir, formarnos, estudiar, llenarnos de Dios para dar ese Dios a los demás, con ese lema precioso de Santo Tomás de Aquino, contemplata alis tradere, contemplar y de lo contemplado dar a los demás. Entonces, nos sentimos muy bien aquí en el Ecuador o en África o en Europa, viviendo esta vida comunitaria, enriqueciéndonos con los dones que tienen los demás y repartiendo y compartiendo esos dones con la gente que nos necesita. Entonces seguro que morimos de Vengo de una familia católica que tiene sólidos fundamentos en la fe y que supo poner en el corazón de sus hijos el amor a Dios. Pero la llamada definitiva del Señor a la vida religiosa y dominicana la recibí más tarde, en la juventud, acabadas 2 carreras universitarias, en donde me enamoré de la vida dominicana porque entendí que todo aquello que yo había estudiado y me había preparado podría traducirlo a la verdad revelada, y esa verdad revelada ponerla a disposición de los fieles, de las personas que necesitan de nosotros, del pueblo de Dios. Jesús nos enseña en el Evangelio que no solamente hay que entregar cosas a los demás, dar a los demás, sino que hay que despojarse de uno mismo, darse a uno mismo, que como Él se da. Y ese es el pleno sentido del servicio sacerdotal y ministerial que nos lleva a nosotros a darnos a los demás, a sentir con el otro, a poner a su servicio todo nuestro ser. Y eso es lo que motiva mi vida sacerdotal y mi vida dominicana. Como todas las órdenes religiosas y los que aspiramos al sacerdocio, necesitamos de una sólida formación.
Y esa formación se da por el medio de clases y de, evidentemente, el estudio personal y comunitario. Vamos ahora a ser partícipes de una clase en donde nuestros jóvenes formandos están recibiendo pues esas materias que les ayudan a poner esas bases de la formación. El padre Roberto Fernández, dominico, es nuestro hermano y compañero y él es uno de los profesores que nos ayudan a la formación. Vamos a hablar un poquito del tema de la santidad. Dinos, Roberto, para ti, ¿qué es la santidad dentro de la orden dominicana y de la Iglesia? Bueno, uno de nuestros autores antiguos dijo que ser un buen dominico consistía en vivir virtuosamente, en estudiar y en predicar. La santidad siempre es un gran horizonte en la vida de un cristiano. Los dominicos lo tratamos de vivir a través de esa trilogía. Quisiera oírles también a los chicos a ver qué piensan ellos que son los vocacionados y llamados a esta formación dominicana. John Farid, por favor, explícanos un poquito qué significa para ti la santidad dentro de la orden dominicana y de tu vocación. Ya lo decía el padre Roberto, ¿no? Es una vocación a la que todos los cristianos estamos llamados. Es el desarrollar nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual en comunidad con todas las personas que nos rodean. Y nosotros como religiosos, específicamente dentro de la orden, haciendo unas tareas determinadas: el estudio de la oración, la predicación, la vida comunitaria. Bueno, Jesús nos ha llamado a todos a la santidad y esa santidad se logra con los dones que tiene uno y aplicando y dando esos dones a los demás. Entonces, Santo Domingo de Guzmán, uno santo de su tiempo, en el siglo XIII, comprendió que la santidad está en dar la palabra reflexionada desde aquella luz de la razón, de la filosofía o de la teología, a los demás en forma sencilla, en forma directa y clara sobre aquel misterio de Dios y sobre aquel misterio de la relación de Dios con los seres humanos. La santidad es una meta para todos nosotros dentro del carisma dominicano, del estudio, de la vida comunitaria, de la evangelización. Que sigas tú enseñándoles esa sabiduría y esa ciencia de nuestro hermano Santo Tomás. La gente necesita confiar en alguien, realmente desahogar esos problemas íntimos, esas preocupaciones, esas debilidades que tiene en el corazón. Creo que es tan importante entender que la confesión es el sacramento de aquella reconciliación que Jesús él mismo nos pidió. Aquello que aten en la tierra quedará atado en el cielo y aquello que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Quiero acercarme a Dios, reconciliarme con Él. Por eso he acudido a usted que me guíe la mejor manera para cumplir y hacer una buena confesión. Ese es un hermoso motivo, es decir, estar con la amistad de Dios, con la cercanía de Dios. Sabes que el pecado es aquello que nos aparta de esa amistad de Dios. Y Jesús mismo en el Evangelio nos pide acercarnos a la confesión cuando envía a sus discípulos para que recibiendo el Espíritu Santo ellos perdonen los pecados. Es una práctica muy antigua, muy hermosa de la Iglesia, porque me pongo a pensar que evidentemente una tabla de salvación que existe es el bautismo, en donde se nos borran los pecados. Pero ¿quién puede conservarse con el alma limpia hasta el final de su vida? Necesitamos otra tabla de salvación, otro momento en donde la gracia de Dios borre nuestros pecados, y este es el sacramento de la penitencia, con un enfoque muy bonito, que si tú lo ves, pues lo vas a disfrutar mucho más en el sentido de acercarte a Él con toda confianza. Nuestro Padre Dios, se muestra el rostro amoroso de Dios, un rostro que te permite pues tener una confianza con ese Dios que no te juzga, sino que te comprende, que te quiere como eres, que te perdona, pero que quiere que seas mejor. ¿Entiendes eso? Sí, Padre, muchas gracias. Entonces estoy listo para confesarme. Ahora que sabes y entiendes esto, pues acércate al sacramento de la penitencia. El mandato específico de Jesús de mandar a sus discípulos a predicar el Evangelio se cumple hoy día en nuestra Madre la Iglesia utilizando este medio de comunicación audiovisual que es la televisión.
Los medios de comunicación son para nuestra Madre Iglesia, yo diría, una ventana abierta al mundo, a esa evangelización que Jesús quiere. Estamos y tenemos que estar conscientes de esta importancia e insertos en el mundo de ahora. Qué mejor que utilizar pues este medio tan propicio para poder difundir esa palabra de Dios que tiene que llegar a nuestros corazones, a nuestro mundo, convertirnos y hacernos mucho más fieles discípulos de Jesús. Trabajemos en esto profundamente y que siguiéndole a Jesús y sus huellas sepamos erradicar ese mal a fuerza del bien que pone Jesús en nuestro corazón. Uno de los trabajos pastorales que presto es la asistencia a los enfermos del Hospital Metropolitano, asistencia espiritual que incluye sacramentos. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la comunión, el sacramento de la unción de los enfermos. Uno de aquellos ministerios preciosos de Jesús es mostrarnos el rostro del Padre, un rostro amoroso, cercano a nosotros, que se duele de nuestras angustias, de nuestros dolores, de las preocupaciones de la vida y que siempre nos da un horizonte de paz, de alegría, yo diría, de cercanía de Él. Es el ministerio precioso porque podemos y sabemos ver en el rostro del enfermo el rostro sufriente también de Jesús y vamos a ayudarle, a consolarle, precisamente a darle una esperanza en su sufrimiento, en su angustia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo. Enseñándole que existe una vida mejor, enseñándole que con Dios puede haber paz, puede haber un horizonte mucho más importante que el dolor que se está sufriendo y que ese dolor, pues, sobre todo, como nos enseñó Jesús, es, yo diría, redentor. Nos redimimos a nosotros mismos con el dolor y redimimos a los demás. Atrás del dolor y delante del dolor hay la gloria de la resurrección y está presente Jesús para guiarnos por medio de esa Pascua que Él mismo pasó hacia la vida eterna en donde el dolor será redimido en todo. El sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres. Está puesto precisamente para representar el misterio de lo sagrado, por aquel mandato de Jesús a sus discípulos. Haced esto en memoria mía. Lo dijo a sus discípulos y a sus sucesores. Y uno de los ministerios más grandiosos del sacerdocio es la distribución del sacramento. Uno de los sacramentos preciosos que nosotros tenemos entre los cristianos es el de la Sagrada Eucaristía. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía para los cristianos? Si no es la presencia real de Jesús entre nosotros. Se presenta en su palabra que guía nuestro camino y nuestra vida hacia Él. Se presenta en su cuerpo y en su sangre que nutre nuestra alma con su propia presencia. Sagrada Eucaristía significa amistad con Jesús. Cuando tenemos un amigo, nosotros no le abandonamos, un amigo querido, una amiga, le llamamos, estamos siempre pendientes de lo que le pasa. Si está enfermo o enferma, le visitamos, estamos nutriendo nuestra amistad con esta persona. Precisamente Dios es un ser y con ese ser nosotros nutrimos nuestra amistad por medio de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que significa alimento del cuerpo y de la sangre de Jesús, que nutre, como decía, nuestra amistad con Él. Pero también la Eucaristía se tiene que hacer real, práctica en nuestra vida, alimentados con Él, alimentados con su presencia, con su palabra, con su ser real en nuestro cuerpo y en nuestra alma, salimos a la vida, dichosos, jubilosos, a mostrar ese Jesús a los demás. Vamos juntos a celebrar la Eucaristía.
esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre ciega en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen nido en las ramas. La verdadera vida cristiana que comienza con el bautismo y que se nutre a través de los sacramentos y que evidentemente se fortalece como la buena semilla en la práctica de la amistad con Jesús, en la Eucaristía, en la penitencia, en la confesión, en la comunión, en los sacramentos que Dios pone a nuestro alrededor para que crezcamos espiritualmente. Si esto nosotros lo aplicamos a nuestra vida real, tenemos una cosa muy semejante. La misma boca que hace el mal puede hacer el bien, puede justificar, puede ensalzar, puede santificar, puede crear. Entonces, Jesús nos enseña a arrepentirnos del mal, a alejarnos de eso que a lo mejor nos lleva hacia la distancia de Dios, hacia la falta de misericordia con los demás. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Bendiga a este bebé que es el fruto del amor de ustedes, les dé la paz de Dios y le ayude siempre a vivir unidos en la alegría que Dios les dio al comienzo de su matrimonio, les guíe por la vida del amor y de la felicidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones. Guarda a los sacerdotes y ministros de la Iglesia y haz que con su palabra y su ejemplo edifiquen tu pueblo santo. Unidos a Jesucristo, supliquemos ahora al Padre con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Estas han sido algunas de las actividades que yo realizo en el día como entrega de mi servicio sacerdotal y de mi servicio dominicano al Señor y a mis hermanos. Y ahora, con la alegría del corazón lleno, me voy a despedir para que el día de mañana Dios me dé la misma gracia de poder servir a todos. Te bendecimos, Cristo, en esta noche, Verbo de Dios y luz de luz eterna, emisor del Espíritu Paráclito. Te bendecimos porque nos revelas la triple luz de una indivisa gloria y libras nuestras almas de tinieblas.
Gracias, Señor, por todos los beneficios que me has dado hoy día para el servicio de mis hermanos y para tu gloria. Que el día de mañana sea también un día de bendición para mí y para todos los que tengan contacto conmigo por medio de ti.